Silencio, deuda y desierto. La enigmática retirada de Sarah Ferguson. En los pasillos del poder, donde cada gesto es interpretado y cada ausencia se convierte en mensaje, el repentino silencio de Sarah Ferguson ha generado más preguntas que respuestas. Lo que comenzó como una serie de dificultades empresariales, incluyendo el cierre de 6 negocios con deudas pendientes, ha evolucionado en una narrativa mucho más compleja, marcada por rumores de acuerdos financieros confidenciales, desplazamientos discretos al Golfo y una creciente inquietud dentro de los círculos cercanos a la monarquía británica. Durante años, Ferguson navegó entre la visibilidad mediática y los desafíos financieros. Su nombre, vinculado a proyectos comerciales diversos, no era ajeno a la controversia. Sin embargo, la reciente revelación de un supuesto acuerdo financiero en Qatar ha elevado el tono del debate. Dentro de ciertos círculos, una palabra resuena con fuerza: traición. No necesariamente en el sentido jurídico, sino en el simbólico, en lo que representa que una figura con conocimiento interno de la institución busque respaldo fuera de su país, en un momento de vulnerabilidad. La situación se vuelve aún más delicada al considerar las menciones indirectas que vinculan su nombre con los archivos relacionados a Jeffrey Epstein. Aunque no existe confirmación oficial de implicación directa en actos ilícitos, la mera asociación ha sido suficiente para erosionar aún más su posición pública. A diferencia de otros miembros de la realeza, Ferguson ya no forma parte del núcleo activo, ni reside bajo el mismo techo que figuras clave de la familia real, lo que la deja en una posición particularmente expuesta. El 16 de septiembre de 2025 marcó un punto de inflexión. Ese día, Ferguson hizo su última aparición pública confirmada durante el servicio conmemorativo de Catherine, Duchess of Kent. Fue un evento solemne, cargado de tradición y recogimiento. Nada en su comportamiento parecía fuera de lo normal. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese momento ha adquirido un carácter casi cinematográfico. La escena final de un capítulo cuyo cierre nadie anticipó. Tras aquel día, el silencio fue total. No hubo nuevas apariciones, ni entrevistas, ni declaraciones. En el mundo de la realeza, donde cada movimiento es cuidadosamente planificado, una desaparición tan abrupta rara vez es casual. Inicialmente, muchos interpretaron su retiro como una pausa estratégica para enfrentar la presión mediática y reorganizar sus finanzas. Pero los acontecimientos posteriores sugieren que algo más profundo estaba en marcha. Fuentes cercanas indican que poco después de su última aparición, Ferguson viajó a United Arab Emirates. Si bien los viajes internacionales no son inusuales para figuras públicas, lo que ha llamado la atención son los informes paralelos sobre negociaciones en Qatar. Según estas versiones, se habría estado gestando un acuerdo que incluiría apoyo financiero y posiblemente condiciones de residencia, todo bajo estrictas cláusulas de confidencialidad. Este tipo de arreglo, de confirmarse, no solo implicaría un salvavidas económico, sino también una forma de aislarse del escrutinio mediático británico. En regiones donde la presión de la prensa occidental es menos intensa, las controversias pueden diluirse con mayor facilidad. Pero este aparente refugio también plantea interrogantes sobre influencia, acceso y expectativas. Ferguson no es una figura cualquiera. Durante décadas, estuvo inmersa en la vida institucional de la monarquía. Participó en eventos de alto nivel, fue testigo de tensiones internas, y comprendió de primera mano los delicados equilibrios que sostienen a la corona. Cuando alguien con ese bagaje establece vínculos estructurados con intereses extranjeros, incluso en un contexto privado, las implicaciones son inevitables. Aún no hay confirmaciones oficiales. Ningún comunicado ha reconocido la existencia de un acuerdo definitivo, ni ha aclarado los rumores que se acumulan en torno a Sarah Ferguson. Sin embargo, la secuencia de hechos, una aparición solemne en septiembre, seguida de un silencio absoluto, desplazamientos al Golfo y supuestas negociaciones en Qatar, dibuja un patrón demasiado preciso como para ser ignorado. Lo que en un inicio parecía una retirada discreta comienza ahora a percibirse como algo más calculado, más estructurado, cuidadosamente protegido de la mirada pública.
Dentro de los círculos cercanos a la monarquía, el tono ha cambiado. La curiosidad inicial ha dado paso a una evaluación más fría, casi estratégica. La narrativa de una figura que simplemente se aparta para evitar la presión mediática pierde fuerza. En su lugar, emerge la posibilidad de un reposicionamiento deliberado. Para quienes observan con atención, la conclusión se vuelve cada vez más difícil de evitar. Esto no fue solo una mudanza, fue una toma de posición. Las señales, aunque sutiles, apuntan en esa dirección. En los pasillos del poder, donde cada movimiento tiene implicaciones, se percibe una lógica que trasciende la casualidad. ¿Se trató realmente de una retirada silenciosa o de una maniobra cuidadosamente diseñada para redefinir influencia y poder? Y si es así, ¿quién se beneficia de un juego que pocos se atreven a interpretar abiertamente? La respuesta comienza a tomar forma al observar el colapso que siguió. Si las negociaciones en Qatar sugerían una estrategia en desarrollo, los acontecimientos de febrero de 2026 explican la urgencia que pudo haberla impulsado. En cuestión de días, la estructura financiera que rodeaba a Ferguson empezó a desmoronarse con una rapidez alarmante. El 13 de febrero de 2026, Phoenix Events Limited entró formalmente en proceso de disolución. Por sí solo, este hecho no habría generado mayor alarma. Las empresas cierran con frecuencia. Pero apenas 3 días después, el 16 de febrero, otras 5 compañías siguieron el mismo camino. Philanthropian Limited, Fergus Farm Limited, Luna Investments Limited, Solomony Limited y Planet Partners Productions Limited. 6 entidades desaparecieron del registro corporativo en un lapso de apenas 72 horas. La coincidencia temporal era demasiado contundente para ser interpretada como una simple reestructuración. Durante años, estas empresas habían constituido la base de su independencia económica tras su divorcio en 1996. Representaban proyectos mediáticos, gestión de eventos, colaboraciones comerciales e inversiones diversas. Su desaparición simultánea no sugería ajuste, sino contracción. No reorganización, sino presión. El impacto no se limitó al ámbito empresarial. Poco después, Sarah's Trust, la fundación benéfica creada en 2020 para apoyar a mujeres y niños en situación vulnerable en más de 20 países, anunció la suspensión indefinida de sus operaciones. La decisión no fue menor. La organización había impulsado iniciativas educativas, asistencia médica y programas de emergencia en colaboración con decenas de entidades internacionales. Su pausa dejó en incertidumbre tanto a beneficiarios como a colaboradores, intensificando la sensación de crisis. El silencio que rodeó esta decisión solo amplificó las dudas. No hubo explicaciones detalladas, ni cronogramas de reactivación. En un contexto donde cada gesto es analizado, la falta de transparencia se convirtió en un elemento más del rompecabezas. El momento en que todo esto ocurre resulta particularmente significativo. Apenas unas semanas antes, el 30 de enero de 2026, el United States Department of Justice publicó nuevos documentos relacionados con la investigación de Jeffrey Epstein. Aunque la inclusión de nombres en esos archivos no implica culpabilidad, el efecto mediático fue inmediato. Viejos titulares resurgieron. Preguntas pasadas volvieron a plantearse, y la narrativa que Ferguson había intentado dejar atrás reapareció con fuerza renovada. La presión, por tanto, no provenía de una sola dirección. Se acumulaba en múltiples frentes: el financiero, el reputacional y el institucional. Las estructuras comerciales se desmoronaban, el brazo benéfico se detenía y el escrutinio público se intensificaba a escala internacional. En ese contexto, las supuestas negociaciones en Qatar dejan de parecer especulativas y comienzan a encajar como respuesta a una vulnerabilidad concreta. La seguridad financiera, en momentos de crisis, deja de ser una aspiración para convertirse en una necesidad urgente. Cuando los ingresos disminuyen y las obligaciones crecen, las decisiones se vuelven más drásticas. Bajo esa luz, un posible acuerdo confidencial en el Golfo podría interpretarse como un salvavidas. No un lujo,
sino una herramienta de supervivencia, una vía para escapar de un entorno mediático y económico cada vez más restrictivo en el Reino Unido. El 30 de enero de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó documentos adicionales vinculados a la investigación de Jeffrey Epstein. En cuestión de horas, titulares conocidos reaparecieron, y asociaciones antiguas volvieron a examinarse bajo una luz más intensa. Aunque figurar en documentos de este tipo no implica culpabilidad legal, la opinión pública rara vez opera bajo los mismos principios que los tribunales. La percepción colectiva se construye sobre recuerdos, coincidencias temporales y sobre todo la apariencia de los hechos. El eje de esta renovada atención se remonta a más de una década atrás. En 2009, apenas 5 días después de que Epstein fuera liberado tras cumplir parte de su condena en Florida por delitos relacionados con menores, Ferguson viajó a Miami para reunirse con él. Aquella visita se convertiría, con el tiempo, en una de las decisiones más cuestionadas de su vida pública. La correspondencia que se extendió entre 2009 y 2011 añadió complejidad al relato. Según diversos informes, el tono de los mensajes intercambiados durante ese periodo evolucionó de forma notable. En agosto de 2009, meses después del encuentro en Miami, Ferguson habría descrito a Epstein en términos sorprendentemente cálidos. Para enero de 2010, ese lenguaje parecía aún más efusivo. Sin embargo, en septiembre de 2011, la duquesa declaró públicamente que no volvería a tener contacto alguno con él bajo ninguna circunstancia. Esa afirmación, firme en apariencia, entraría más tarde en contradicción con documentos que sugieren la reanudación de comunicaciones ese mismo año. La tensión entre lo público y lo privado se convirtió entonces en el núcleo del problema. Informes posteriores indicaron que Ferguson habría expresado decepción por la falta de contacto por parte de Epstein, lo que alimentó la percepción de incoherencia. Cuando estos elementos resurgieron en 2026, no lo hicieron en el vacío. Lo hicieron en un contexto donde la credibilidad ya había sido erosionada por episodios anteriores. Años atrás, cuando estas conexiones comenzaron a difundirse ampliamente, varias organizaciones benéficas reaccionaron con rapidez. Instituciones como Teenage Cancer Trust retiraron su patrocinio, mientras otras entidades dedicadas a la atención infantil consideraron inapropiada su continuidad en roles públicos. Aquellas decisiones marcaron un punto de inflexión reputacional significativo. La reaparición de documentos relacionados amenazaba con reabrir ese capítulo en su totalidad. Los representantes de Ferguson han sostenido en el pasado que parte de la correspondencia se produjo bajo asesoramiento legal, sugiriendo que el contexto es crucial para interpretar los hechos. Sin embargo, la memoria pública tiende a simplificar lo complejo. Cuando las dificultades financieras, el cierre de empresas y la reactivación de controversias coinciden en el tiempo, la narrativa dominante se impone con facilidad sobre cualquier matiz. En el Reino Unido, la rehabilitación dentro de los círculos tradicionales suele depender de 2 factores clave: distancia respecto al escándalo y una disciplina férrea en el manejo del silencio. El problema en 2026 era que ese silencio había dejado de ser efectivo. El pasado no solo había regresado, sino que lo había hecho amplificado por documentos oficiales y por la velocidad de circulación digital. La fragilidad financiera intensificó aún más la situación. Cada empresa disuelta, cada iniciativa pausada añadía peso a la percepción de declive. En ese contexto, las oportunidades fuera del Reino Unido comenzaron a adquirir una relevancia distinta. Analistas llevaban tiempo señalando que, en ciertas regiones del Golfo, las controversias históricas vinculadas a la prensa británica no tienen el mismo impacto social. Es aquí donde los supuestos movimientos hacia Medio Oriente adquieren un nuevo significado. Ya no se perciben únicamente como maniobras económicas, sino como decisiones estratégicas, dentro de un espacio doméstico cada vez más restringido. Cuando la reconstrucción reputacional en casa se vuelve difícil, la búsqueda de estabilidad en otros entornos puede parecer menos una huida y más una necesidad. Diversos comentaristas han subrayado esta dinámica. La trayectoria tanto de Ferguson como de Príncipe Andrés
ha sido objeto de análisis constante, especialmente en lo que respecta a su capacidad de reintegración en la vida pública británica. La memoria colectiva en el Reino Unido es persistente, y ciertos episodios permanecen como referencias inevitables. En contraste, otras regiones ofrecen marcos culturales donde esas historias pierden intensidad o relevancia. Esta perspectiva redefine por completo las informaciones sobre posibles conversaciones en Qatar. Lejos de parecer decisiones impulsivas tomadas bajo presión, comienzan a adquirir una apariencia estructurada, incluso estratégica. Las especulaciones sugieren que cualquier acuerdo potencial podría ir más allá de la residencia o el respaldo financiero. Algunos observadores plantean la posibilidad de roles consultivos, acceso a plataformas mediáticas o incluso participación en proyectos documentales cuidadosamente diseñados. El valor de ese acceso es innegable. Una figura con décadas de cercanía a la monarquía posee historias no contadas, perspectivas inéditas y recuerdos detallados de los pasillos más reservados del poder institucional. En una era donde la narrativa se ha convertido en moneda de cambio, ese tipo de contenido tiene un peso extraordinario. No es simplemente información, es influencia. Cabe subrayar que no existe confirmación oficial sobre los términos de ningún acuerdo. Sin embargo, la especulación persiste porque los elementos parecen alinearse con precisión inquietante. Contracción financiera. Renovado escrutinio tras documentos revelados a finales de enero de 2026. Disoluciones corporativas en febrero. Suspensión de actividades benéficas y, posteriormente, un supuesto posicionamiento en el Golfo. La secuencia sugiere deliberación. A este panorama se suma otra capa de complejidad. Informes de finales de 2025 indicaban que asesores habían considerado la posibilidad de una entrevista televisiva sin restricciones como mecanismo para estabilizar la situación económica. Esa entrevista nunca se concretó. Si efectivamente surgió una alternativa de respaldo en Qatar, su significado podría ser mucho mayor que el ingreso económico. Podría representar protección, un escudo preventivo frente a la presión mediática externa, y una forma de garantizar que cualquier relato futuro se construya bajo términos negociados y no desde la urgencia. Dentro de los círculos palaciegos, este tipo de movimientos no pasa desapercibido. Cuando una figura con memoria institucional extensa establece alianzas externas sólidas, surgen inevitablemente preguntas sobre influencia. La preocupación no radica tanto en acciones confirmadas como en el potencial de lo que podría suceder. La monarquía depende profundamente de la discreción, del control del mensaje y de una presentación unificada. Cualquier acuerdo que desplace ese control hacia actores externos altera ese delicado equilibrio. Quienes observan desde dentro comprenden bien lo que está en juego. La inquietud no se centra únicamente en asociaciones pasadas o en estructuras financieras disueltas. Se enfoca en la posibilidad, en el poder impredecible de la revelación, en el valor de la información privada en un mundo que consume historias con avidez. Porque, en última instancia, el temor no reside tanto en lo que ya se ha dicho, sino en lo que aún podría decirse. La tensión tras las puertas del palacio ha ido en aumento. A medida que crecían las especulaciones sobre alianzas en el Golfo, la preocupación evolucionó de una inquietud financiera a una sensibilidad política más aguda. Según fuentes cercanas, la alarma principal no era la reubicación en sí, sino la posibilidad de que se gestara un movimiento mediático independiente, fuera del control institucional. La monarquía opera sobre la base de la coordinación. Apariciones públicas, entrevistas, declaraciones y colaboraciones son cuidadosamente calibradas. Cuando una figura vinculada históricamente a ese sistema parece negociar de manera autónoma, se rompe ese ritmo. Informes sugieren que la simple idea de una entrevista potencial ya había generado incomodidad entre figuras de alto nivel a finales de 2025. El interés de ejecutivos televisivos internacionales, junto con la mención de plataformas globales de gran alcance, añadía una dimensión adicional al escenario. Una conversación transmitida a escala mundial, realizada fuera de la estructura del palacio,
tendría el poder de redefinir la narrativa de forma inmediata. En ese contexto, cualquier acuerdo alternativo en el Golfo no solo se interpreta como una oportunidad económica, sino como un movimiento estratégico de reposicionamiento. Según fuentes previamente citadas, Sarah Ferguson se enfrenta a un entorno cada vez más restrictivo dentro de los círculos vinculados a la monarquía británica. Se ha señalado que Príncipe Andrés no desea coincidir con ella en contextos oficiales, una postura que refleja el deterioro profundo de la confianza. Este distanciamiento no solo es personal, también simboliza una fractura más amplia dentro de una institución donde la gestión de la imagen y la cautela estratégica son esenciales. Más allá de las relaciones individuales, emerge una preocupación estructural: la percepción pública. Cuando una figura históricamente ligada a la familia real establece vínculos financieros o mediáticos con otro estado soberano, inevitablemente surgen interrogantes sobre influencia y control narrativo. La identidad de la monarquía británica está intrínsecamente ligada al simbolismo nacional, y cualquier insinuación de que información privilegiada pueda cruzar fronteras hacia intereses externos genera incomodidad. Es crucial subrayar que no existe ninguna acusación pública confirmada de conducta indebida. La inquietud reside en la posibilidad, no en la evidencia. Sin embargo, en el ecosistema mediático contemporáneo, la posibilidad tiene peso propio. La mera idea de que la memoria interna de la institución pueda convertirse en un activo comercializable altera el equilibrio de poder. El acceso, la cercanía y la historia compartida se convierten en moneda de cambio en un entorno donde las exclusivas definen agendas. La tensión, aunque silenciosa, es palpable. Las conversaciones son medidas, las reacciones cuidadosamente contenidas. Pero bajo esa superficie controlada persiste una preocupación constante. ¿Quién controla realmente la narrativa cuando convergen necesidad financiera, historia personal y alianzas internacionales? En el fondo de esta compleja red de intereses se encuentra una realidad profundamente humana: la necesidad de supervivencia. Incluso quienes han vivido rodeados de privilegio no están exentos de tomar decisiones impulsadas por la urgencia. Para Sarah Ferguson, los años posteriores a su divorcio en 1996 han sido un ejercicio continuo de equilibrio, sin el respaldo formal de la institución. Pero aún vinculada a su órbita, construyó una vida basada en proyectos empresariales, iniciativas benéficas y una resiliencia notable frente al escrutinio público. No obstante, hacia finales de 2025 y comienzos de 2026, ese equilibrio comenzó a resquebrajarse. Uno de los cambios más simbólicos fue la pérdida de Royal Lodge como residencia estable. Más que una propiedad, representaba un ancla emocional y estructural, un recordatorio tangible de continuidad dentro de una relación institucional que, aunque transformada, nunca desapareció por completo. Sin ese punto de apoyo, las exigencias prácticas se intensificaron. Vivienda, seguridad y estilo de vida dependen de ingresos constantes. Y esos ingresos, a su vez, requieren estabilidad en proyectos y reputación. En el Reino Unido, donde las redes de influencia son densas y la memoria pública persistente, las controversias pasadas continúan afectando oportunidades presentes. La publicación de nuevos documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein a inicios de 2026 reavivó el escrutinio, endureciendo aún más el entorno. Las comparaciones dentro de su círculo cercano evidencian la fragilidad de su posición. Mientras el príncipe Andrés cuenta con una pensión gubernamental derivada de su servicio en la Royal Navy, modesta pero estable, Ferguson ha dependido históricamente de iniciativas propias. Sin embargo, en febrero de 2026, 6 de sus proyectos empresariales cerraron en un lapso de apenas 72 horas. La suspensión de operaciones de su estructura financiera dejó al descubierto una vulnerabilidad crítica. Ante este panorama surgieron alternativas. En noviembre de 2025, asesores habrían considerado la posibilidad de una entrevista televisiva sin restricciones como vía para generar ingresos inmediatos. El interés de cadenas estadounidenses sugería una compensación significativa.
Sin embargo, la entrevista nunca se concretó. Las razones permanecen abiertas: desacuerdos en la negociación, dudas personales o una evaluación más amplia de las consecuencias a largo plazo. Las discusiones asesoras, según diversas interpretaciones, empezaron a explorar estrategias audaces y poco convencionales. Dentro de ese marco, las negociaciones internacionales dejaron de parecer sorprendentes para convertirse en una evolución lógica. Cuando los mecanismos tradicionales de estabilidad se debilitan, las alternativas que antes parecían impensables comienzan a adquirir una nueva legitimidad. Una de las preguntas más persistentes, y quizás más provocadoras, gira en torno al papel de los grandes medios occidentales. Durante años, plataformas influyentes habrían mostrado interés en obtener acceso sin restricciones a la historia de Ferguson. Entrevistas en profundidad, testimonios directos, la posibilidad de revelar una perspectiva única desde el interior de una de las instituciones más observadas del mundo. Y sin embargo, ese acceso nunca se materializó plenamente. La entrevista definitiva, la narrativa total, nunca llegó. ¿Qué cambió entonces? ¿Qué alteró la ecuación? En este nuevo contexto, las supuestas alianzas en el Golfo emergen como un factor clave. No se trataría únicamente de respaldo financiero, sino de algo más complejo. Estabilidad estructurada, oportunidades estratégicas y, potencialmente, un entorno donde el control narrativo adopta una forma distinta. Si los medios occidentales buscaban acceso total, pero no lograron concretarlo, cabe preguntarse si estas nuevas asociaciones ofrecieron algo más atractivo: seguridad a largo plazo, condiciones más favorables, o incluso una redefinición del valor del silencio. La cuestión central no es solo económica, es profundamente simbólica. Durante décadas, la proximidad de Ferguson a la familia real británica, incluyendo su vínculo con Príncipe Andrés, le otorgó una perspectiva privilegiada. No se trata únicamente de hechos verificables, sino de conocimiento intangible, dinámicas internas, hábitos institucionales, conversaciones privadas, matices que rara vez trascienden al dominio público. Ese tipo de capital, aunque invisible, tiene un valor significativo en un mercado global donde la autenticidad y el acceso son altamente cotizados. Si alguna de estas negociaciones internacionales incluyera roles consultivos, participación en proyectos documentales o derechos narrativos cuidadosamente delimitados, las implicaciones serían considerables. No sería necesario revelar secretos explícitos para alterar el equilibrio. La mera posibilidad de reinterpretar la historia desde fuera de los canales tradicionales ya representa un cambio de poder. Dentro de los círculos más cercanos a la monarquía, una palabra ha comenzado a resonar con fuerza: traición. Sin embargo, ese término depende en gran medida del punto de vista. ¿Es traición buscar independencia financiera fuera de los mecanismos habituales? ¿O es una respuesta lógica a un entorno que ofrece cada vez menos margen de estabilidad? La monarquía británica ha dependido históricamente de una presentación unificada, donde la narrativa se mantiene bajo control. Cualquier negociación externa, especialmente con otro estado soberano, introduce una variable difícil de gestionar. Aún así, la realidad permanece envuelta en ambigüedad. No hay confirmaciones oficiales de acuerdos definitivos. Ninguna entrevista exclusiva ha sido emitida. Ningún documental ha sido anunciado formalmente. Todo se sitúa en el terreno de la posibilidad, y sin embargo, esa posibilidad es suficiente para generar tensión. En contextos de poder, lo que podría suceder a menudo pesa tanto como lo que realmente ocurre. Para comprender la magnitud de este momento, es necesario retroceder en el tiempo. Cuando Ferguson caminó por la nave de la Abadía de Westminster en 1986, no solo contraía matrimonio, ingresaba en una institución definida por jerarquías rígidas, rituales cuidadosamente preservados y normas no escritas. Entre ellas, una destacaba por encima de todas: la lealtad expresada a través del silencio. Incluso tras su divorcio en 1996, ese principio continuó guiando su comportamiento. Ferguson no desapareció del entorno real,
pero encontró una posición intermedia, lo suficientemente cercana para mantener relevancia, lo suficientemente distante para evitar interferencias. Durante años, logró mantener ese delicado equilibrio sin romperlo, pero el tiempo transforma tanto las circunstancias como el poder de negociación. En febrero de 2026, la estabilidad que había sostenido esa estrategia comenzó a desmoronarse. En apenas 72 horas, varias de sus entidades empresariales fueron disueltas. No se trató de un proceso gradual, sino de cierres abruptos que enviaron una señal clara de vulnerabilidad. Paralelamente, iniciativas filantrópicas que habían proyectado una imagen de crecimiento y compromiso social entraron en pausa indefinida. Este deterioro no ocurrió en aislamiento. Coincidió con la reactivación del escrutinio mediático tras la publicación de nuevos documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con Jeffrey Epstein. La atención pública se intensificó, reexaminando conexiones pasadas y complicando aún más la gestión de la reputación. En este entorno, la discreción, que durante años había sido una ventaja, comenzó a perder eficacia. Cuando la presión financiera aumenta y las oportunidades tradicionales se reducen, la perspectiva cambia. La estabilidad deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una necesidad inmediata. Es precisamente en este punto donde las posibles negociaciones con países del Golfo adquieren un nuevo significado. Si tales acuerdos ofrecieran respaldo económico, garantías de residencia o incluso acceso a plataformas mediáticas bajo condiciones específicas, su valor trascendería lo inmediato. Representarían una reconfiguración del equilibrio entre silencio y expresión. Durante décadas, el silencio protegió relaciones. Preservó accesos y evitó conflictos. Hoy, ese mismo silencio podría estar siendo reevaluado. ¿Sigue siendo un activo invaluable o se ha convertido en una oportunidad desaprovechada? A los 66 años, Sarah Ferguson parece encontrarse en un momento decisivo. No necesariamente en términos de revelación, sino de redefinición. En un mundo donde la información es poder y la narrativa es influencia, incluso el acto de no hablar puede adquirir un nuevo significado estratégico. La pregunta final permanece abierta. ¿Estamos ante una maniobra calculada de reinvención, una respuesta instintiva ante la adversidad o una forma sutil de ejercer presión desde fuera del sistema? Tal vez la respuesta no resida en elegir una sola opción, sino en reconocer que, en escenarios complejos, todas pueden coexistir. Porque en el delicado equilibrio entre poder, percepción y supervivencia, el silencio nunca ha sido simplemente ausencia de palabras. Siempre ha sido, en realidad, una forma de control. Y ahora ese control parece estar cambiando de manos.